a un experto, el exsecretario de Economía y exjefe negociador del TEMEC, Ildefonso Guajardo Villarreal. Pues, ¿qué espera para las próximas horas? Ildefonso, qué gusto saludarle. Buenos días. Azucena, qué gusto saludarte. Buenos días. Qué amable, Pues mira, Ildefonso. Gracias. Ujú. el, 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 el escenario de alguna manera, pues ya no nos debe sorprender este tipo de actitudes. Si bien coincido con los analistas de que Donald Trump 2.0 viene recargado, con más poder, con más obsesión egocéntrica sobre su legado y su visión del país y del mundo, pero el perfil psicológico sigue siendo el mismo. Y te recuerdo no solo lo que hizo al gobierno de López Obrador con aquella famosa amenaza arancelaria que todo el mundo fue corriendo a satisfacer sus demandas de mandar 27,000 guardias a parar la Ujú, migración de Centroamérica, pero te recuerdo en la misma época que me tocó a mí estar en la negociación. Yo ujú. recuerdo que era abril del 17, estaba yo yendo a amarrar la presencia de México como coparticipador de Alemania en la feria de Hannover, y despegando de Heathrow en Londres recibo una llamada de Vigaray y me dice, háblale a Wilbur Ross que se active porque Bannon, que era un diablo, le puso una carta en el escritorio a Donald Trump para que se salga del NAFTA. Ajá. Y entonces todo el mundo se estaba movilizando. Y fue un día donde llamó Trudeau, llamó Peña, los secretarios a favor de que continuara le suplicaron y al final, como buen perdonavidas que le gusta hacer, dice, Claro. está bien, no me voy a salir del tratado, pero voy a renegociar fuerte y que estén pendientes México, Canadá, porque voy por todo. Y entonces, pues, Mm. pues a lo mejor sí hace una locura, pero yo te aseguro que llegando el sábado, lo que va a decir, está bien, les voy a dar 60 días o 90 días Ajá. para que ocurra esto, esto y esto y esto. Y además, nada de que al 26 vamos a empezar la revisión del USMCA y del TEMEC. La vamos a empezar ahorita. Y entonces va a imponer ciertas condiciones para que el perdonavidas no nos castigue, ¿no? El perdonavidas, y además bully, ¿no? Porque en aquel momento, pues ya que recordabas de esta negociación de Marcelo Ebrard, del gobierno de López Obrador, pues salió burlándose diciendo que lo había doblado muy fácil y que le habían mandado miles de guardias Exacto, nacionales a la frontera, exacto. ¿no? Que finalmente habían pagado el muro, aunque un poquito más abajo, ¿no? Y luego cuando Gustavo Petro, ahora que pues se le ocurre, pienso, pues un mal cálculo de Gustavo Petro, aunque con una justificación pues válida en cierta forma, Ildefonso, le mandaron a los colombianos esposados, amarrados, Sí, encadenados. sí, terrible, ¿No? terrible. ¿Qué Pero dice además Gustavo déjame, Petro? Yo no los voy a recibir de esa forma porque son seres humanos. Se lo regresa, Donald Trump dice, no me lo recibes, ahí te va el arancel, te quito visas, etcétera. Luego Gustavo Petro dice, yo te respondo igual. Lo que a Trump le vale absolutamente nada, le vale, ¿no? pero Ujú. fíjate, ahí se puede dar el lujo, inclusive de irse con el tema del golpe arancelario, porque la relación comercial México, Sí, Estados Unidos-Colombia es tienes razón. insignificante y no tienen integración de cadenas productivas. Sí, a Colombia le va a doler en los impuestos a las flores y una serie de cosas que Café o, ajá. exporta café a Ujú. Estados Unidos, pero a Estados Unidos le vale un comino porque es insignificante lo que la relación de fondo, y digo con todo respeto a mis amigos Sí, colombianos, nosotros pero representamos el que 40%. no, sí, exacto, del Ajá. mercado total norteamericano de importaciones, totalmente. Pero además muchas cadenas alimentarias dependen de nosotros, o sea, son fundamentales. Tú dices, a veces cuando, por ejemplo, si México le pone un arancel al maíz blanco americano, tú dirías, no, que el efecto inflacionario. Pues sí, nada más que si consigues el maíz blanco de Sudáfrica y a ese no le pones arancel, lo que haces es fregarte a los maiceros de Iowa y del Corn Belt, y a México no le pega porque traes el maíz blanco de otra parte, Ok. ¿A ti no te ¿no? invitaron aquí en esta negociación, Ildefonso? Digo, de casualidad hay Mira, que echar no, manos de los expertos, ¿no? pues no que me inviten, o sea, de manera en una ocasión tuve una invitación ahí a conversar. Los subsecretarios de Marcelo los conozco, uno de ellos fue compañero mío diputado, es un buen amigo, Llerenas. A nivel personal hemos Ujú. platicado, O sea, de pero manera indirecta estás aconsejando, participando. estoy trabajando con grupos del sector empresarial, estoy asesorando específicamente varios elementos del sector automotriz.
Entonces Y sí también estoy. gente del gobierno. No, gente del gobierno no. Mira, o sea, yo por México haría cualquier cosa en términos de Ujú. apoyar a mi país, pero, pero cuando yo creo que la mentalidad ideologizada de la gente es no, pues es que fue diputado de oposición y se jugó la campaña en contra de nosotros, entonces eso de alguna manera Te ya te ciega, descartan, te ya te descarta. descartan. Pero tú hablas con gente del equipo de Ebrard, por ejemplo, Ocasionalmente tenemos llamadas, pero muy informales, nada para tocar formal. este tema. No, digamos, no hay un mecanismo permanente. O sea, hay muchísima disposición en su momento del equipo que fuimos en la negociación, que todos tenemos la voluntad de que si nos piden una opinión, la damos. Claro. Es Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. A ver, pues estamos en la rayita, ¿no? Si no sabemos si nos vamos a ir al precipicio o vamos a caer al otro lado a tierra. ¿Qué haría usted, Ildefonso Guajardo, en caso de que Trump dijera 25% de aranceles? Va, a partir de mañana. O sea, no tenemos otra opción, aunque es muy dolorosa, pero en base a la ley, utilizando el tratado existente, Ujú. le contestaríamos arancelariamente ¿Ah, sí? bajo la ley. O sea, la diferencia de hacerlo bajo la ley es que no se interpreta como una guerra arancelaria, simplemente te estás defendiendo de una agresión discrecional O que sea, no te vas a viola salir el del tratado. TLC, no vas a Exactamente. O poner sea, no estás aranceles a los haciendo una productos que acción. están ahí. No, No. sí vas a poner aranceles, pero te lo permite el acuerdo en defensa de una agresión Ah. discrecional que está violando el acuerdo. Ujú. Lo que te quiero decir es, no, sí va a haber aranceles. Y yo, por eso la presidenta en la mañanera dice, con mucho cuidado y sin subirle el nivel a la retórica, dice, pues hay plan A, hay plan B y hay plan C, dependiendo de lo que hagan en Estados Unidos. Ujú. Y tiene razón, porque, o sea, yo aún ya 24 horas de la locura, yo insisto en que no va a haber una aplicación inmediata de aranceles, puede haber Ok. una continuación de la amenaza sobre una línea de tiempo, pero yo sí tendría listo mi lista de respuesta arancelaria en los distritos que más le duelen a los republicanos. Por ejemplo. Por ejemplo, a la fructosa, Ujú. que es el Corn Belt y todos los agricultores votaron por Trump. Ujú. Por ejemplo, al bourbon, por ejemplo, a la carne de puerco del sector también rural, por ejemplo, al dairy, a los quesos, a los lácteos, Ujú. que fue lo que yo hice cuando se aventaron la vacilada de como yo no endurecí la pierna en la negociación y querían que yo aceptara en mayo del 18 el capítulo automotriz, nos impusieron aranceles en acero y yo no contesté en acero, contesté en productos que le dolían y entonces empezaron las llamadas durísimas a Ujú. los representantes republicanos hasta que ya mi conegociador, mi compañero Lighthizer, me dice, oye, vamos a resolver esto porque ya estaban Ujú. hasta la copetillo de los reclamos de sus propios electores, ¿no? Claro, claro. Pues qué interesante, Ildefonso. Es decir, sí tendríamos que responder con aranceles. Yo sé que hay muchos que dicen, pero estás loco, Ajá. el impacto es más grande sobre México. Pero si no lo haces, Azucena, más vale una, una colorada que 10 descoloridas. Porque si no lo haces, entonces ya no tienes nada, Ninguna autoridad, que, nada. ni ninguna capacidad de sentarte a la mesa. Ujú. Entonces, si no lo vas a hacer y no estás dispuesto a hacerlo, entonces pues ya manda a un tipo, como lo hicimos con SEADE, con una libretita a tomar nota. ¿Así, de plano? Pues sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu único, perdón que use la palabra leverage, apalancamiento en la negociación? Pues Tu, infligir cierto daño donde más ujú. les duele. Tu poder de negociación y de sostenerte, ¿no? En tus dichos. Sí, o sea, diciéndolo, la idea no es llegar con esa confrontación y hace muy bien la Sí. presidenta de no ponerlo explícito para no entrar en bravuconerías, pero de que tienes que estar dispuesto a hacerlo, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Bueno, pues me parece muy interesante tu opinión, Ildefonso, con tu experiencia, por supuesto, y vamos viendo qué pasa mañana y depende de ahí, pues ojalá que podamos volver a platicar. Claro que sí, Azucena, y te agradezco muchísimo Al la contrario, invitación. muy amable, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y ex jefe negociador del Tratado de Libre Comercio.